Usted no pregunta y no que yo arranco. Sí. Bueno, listo. Entonces, primero, nación. Nación es el territorio delimitado que pertenece a un país, delimitado por mares, bueno, o coordenadas, por lo que sea. Ese es la nación. El Estado es el andamiaje jurídico, político, social que tiene esa nación, donde entran las leyes, los gobernantes, las entidades, eso sería el Estado. Y el otro es nación, Estado y... Gobierno. Y gobierno son los diferentes estamentos que rigen ese Estado, empezando por una presidencia, por ejemplo, en el caso de Colombia, por el presidente, respaldado por el Congreso, quien hace las leyes, por la Corte Suprema, que las aprueba o las deroga, y de ahí para abajo, gobernaciones, alcaldías, consejos, bueno, todos estos órganos que forman el Estado. Creo que lo que hace las similitudes que existen entre Estado, nación y gobierno sería que estas tres van como en un mismo fin. El gobierno es la estructura que hace que funcione este Estado, que está compuesto por los coasociados y son los que conforman un todo, que sería la nación, lo que nos da como esa pertenencia. La nación sería como la parte territorial, el gobierno es la parte estructural, que la conocemos como la parte política, la organización administrativa, y el Estado es la parte que conformamos nosotros, los coasociados. La democracia se dice que es el poder del pueblo, en manos del pueblo, y la participación política es el derecho que tiene cada ciudadano a participar en las decisiones que va a tomar el Estado, pero no necesariamente la política es democracia, porque no siempre porque se participe en política quiere decir que estemos en una democracia. Se participa en política en una tiranía, en gobiernos que no son demócratas. Ya. La participación política y la democracia, gracias a la participación política hemos podido adquirir desde 1991, podemos decir, una democracia mucho más estructurada, hemos podido ser más participativos porque nos han dado unas herramientas, y estas herramientas nos han vuelto a nosotros unos entes activos dentro de todo, ejercer derechos, deberes y poder mover el aparato administrativo. Es lo que un país debe tener como miras a seguir para desarrollar programas o para desarrollar una nación. No confundirla con partidos políticos, sino política. Hay políticas de desarrollo, hay políticas de crecimiento, políticas sociales. Y lo político es quienes realmente están al frente de esas decisiones, de sacarlas adelante. Bueno, la política lo conocemos como el arte de servir, aunque sea algo que en la actualidad se encuentra totalmente desdibujado, que de pronto lo han convertido más en un tema que no diferencian de politiquería. Y lo político es un tema mucho más técnico, netamente administrativo y muy subjetivo. La cultura política. Ahí sí me pegó. ¿Complicado? Pues sí, a ver, yo entendería que los elementos que componen una cultura política será, primero que todo, las leyes, los derechos, los deberes como tales, derecho del Estado, pero también sus deberes, los derechos de los habitantes, de los que viven en ese país, que les son regidos por leyes, pero también derechos y obligaciones, deberes y derechos.
Los elementos que componen la política en Colombia serían difíciles de definir porque realmente son nefastos, pero creo que deberían ser el trabajar por un fin común, el ser muy apegado a el preámbulo de nuestra Constitución, siempre estar por los menos desfavorecidos y intentar lograr una equidad y una igualdad. Debería ser la política, pero pues realmente sabemos que acá eso no es lo que se está aplicando. A ver, para ser ciudadano, lo primero es estar en un estado de derecho, porque donde no se está en un estado de derecho, donde no hay democracia, no hay ciudadanos. En unos no hay monarquía, son súbditos, en otros son gente sin derechos. Y entonces, el ser ciudadano representaría eso, que tenga unos deberes, unos derechos primero que todo, que son, aparte no de los derechos humanos que deben de ser inalienables, debe tener unos derechos políticos, unos derechos sociales, en los que entren los derechos de educación, de derechos de salud, pero ineludiblemente que tiene que tener unos derechos, unos deberes, que los deberes es cumplir las leyes, es pagar impuestos, es observar las diferentes normas en el panorama que él esté, bien sea en el trabajo, pues debe cumplir unos horarios, una ética. Eso implica los deberes y los derechos de los ciudadanos, y que ahora que tiene derecho que a elegir es elegido, pues bueno, eso lo dice la democracia, pero pues realmente él tiene unos derechos que los consagra una carta constitucional. Los elementos del ciudadano considero que, pues más allá de ser los que nos da legalmente, que es por el territorio, por el nacimiento, aunque se es también ciudadano por así sea extranjero, son de pronto más los que nos hacen a nosotros el luchar por esta comunidad, el ser activo dentro de esta comunidad, el ser uno que suma dentro de un todo. Y los derechos y deberes, pues es un dar y un recibir. Nosotros tenemos unos derechos amplísimos y sí, lo que considero es que son pocos de pronto lo que nosotros retribuimos al Estado.